Bienvenidos a este módulo sobre lupus eritematoso sistémico. En este módulo vamos a abordar desde aspectos de epidemiología y generales, vamos a hablar sobre el cuadro clínico diagnóstico, la fisiopatología y el tratamiento del lupus en una forma muy completa y actualizada, y también en un capítulo aparte la nefritis lúpica, un capítulo independiente pero que hace parte de la misma enfermedad, pero que quisimos tenerlo en un módulo aparte para tener una gran profundidad y una gran actualización para ustedes, nuestros usuarios de ReuMap. Entonces, en esta sección de lupus voy a empezar con este primer video en el cual comentaré algunos aspectos generales de la enfermedad y de la epidemiología que son muy importantes para tener en cuenta al momento de abordar pacientes con sospecha o con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Soy Daniel Fernández, reumatólogo, epidemiólogo clínico, y para mí es un gusto acá, desde ReuMap Educación, poder acercarme a ustedes para llevar este tema apasionante y del día a día de quienes nos dedicamos a la reumatología. ¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune, crónica, sistémica, que puede comprometer prácticamente cualquier órgano o tejido del cuerpo humano. Tiene una presentación heterogénea y con diferentes grados de severidad. Clásicamente, y por su nombre, la etimología de la palabra lupus está relacionado con lobo, y además, pues el tema de la mariposa, por como veremos ahora en la parte clínica, el eritema en alas de mariposa, pues esta imagen me gusta mucho porque con ese color lila en el contexto de una enfermedad que afecta prácticamente mucho más a las mujeres que a los hombres, pues nos muestra también una imagen, creo yo, me gusta mucho, que es como de esperanza y como de las cosas buenas que tiene todos los avances que han venido apareciendo para el tratamiento de esta enfermedad, porque afortunadamente hemos tenido en los últimos años la aparición de nuevos medicamentos y por fin la llegada de terapias biológicas específicas para el tratamiento de la enfermedad, porque durante muchos años del siglo pasado pues estuvimos manejando inmunosupresores, azatioprina, metrotexato, micofenolato un poco más recientemente, ciclofosfamida, ciclosporina y los glucocorticoides de los años 50, cuando aparecen en el siglo pasado, pero ya es en esos últimos 10 años, creo yo, en la última década, que tenemos el uso de nuevas terapias y que abren una ventana de oportunidad con nuevas terapias biológicas que permiten tener opciones terapéuticas adicionales para nuestros pacientes. Entonces, como vemos acá, el lupus es está dentro de un grupo, por decirlo así, dentro de un espectro de enfermedades que pueden solaparse entre ellas y que hacen que sea un reto para los reumatólogos y para los médicos en general el poder hacer el diagnóstico y enfocar los pacientes. Tenemos acá entonces en azul al lupus eritematoso sistémico en el centro de la gráfica. Allí también dentro de los pacientes con lupus está el subgrupo de los pacientes con nefritis lúpica, pero también tenemos al síndrome antifosfolípidos como una condición que se puede asociar al lupus o puede ser también estar presente en forma primaria en un paciente. Tenemos el lupus de aparición en la juventud, en los niños, porque esto puede arrancar desde un niño hasta un adulto mayor. Aquí en esta gráfica lo llaman como lupus incompleto, pero podría ser lo que denominamos enfermedad no diferencial del tejido conectivo, esos pacientes que tienen algunos estigmas de enfermedad autoinmune, pero que no son los suficientes para clasificarlos específicamente en un lupus, Sjögren, miopatía, esclerosis sistémica, sino que están ahí con unos estigmas clínicos y paraclínicos y que antes llamaban lupus-like, pero el término actual es el de enfermedad no diferencial del tejido conectivo. El lupus cutáneo es un espectro también bastante amplio, cutáneo agudo, cutáneo crónico, con diferentes subtipos que vemos en algunos pacientes. La enfermedad mixta del tejido conectivo con su alta asociación al anticuerpo anti-RNP y a un contexto también clínico bastante interesante. Entonces, como vemos, esta enfermedad está dentro de una amalgama de condiciones que tiene una expresión clínica en común para varias de ellas y que también comparten una respuesta al tratamiento con algunas moléculas específicas. Entonces, desde el punto de vista de epidemiología, les quiero mostrar algunos datos de este estudio que publicamos
en la revista Lupus, en el cual analizamos la prevalencia y algunas características epidemiológicas y demográficas básicas del lupus eritematoso sistémico en Colombia, tomando datos del registro de CISPRO, que es el registro del Ministerio de Salud colombiano, entre los años 2012 y 2016. ¿Qué encontramos? Encontramos una prevalencia para Colombia de 91.9 por 100.000 habitantes, una prevalencia que está más o menos dentro del rango de lo que encontramos en la literatura de otros estudios, un poco hacia la parte, inclusive hacia el rango superior dentro de lo que se encuentra en otros países. Vemos cómo la enfermedad puede aparecer en cualquier época de la vida. Aquí están los datos tal cual como los presenta CISPRO por grupos quinquenales, y ahí vemos la prevalencia diferenciada para hombres y mujeres, con una prevalencia total para mujeres de 161.3 por 100.000 personas y para hombres de 20.9 por 100.000 y una global de 91.9. Vemos cómo tenemos una mayor prevalencia más o menos entre los 30 y los 59 años de edad. Es el grupo donde más prevalencia cuando se ajusta la tasa al grupo poblacional aquí en Colombia. Y aquí lo vemos en esta gráfica, en cada uno de los 5 años que analizamos en nuestro estudio, vemos cómo está la prevalencia por 100.000 habitantes contra, en el otro eje tenemos la edad por grupos quinquenales. Miren cómo se forma esa gráfica, una montañita prácticamente, con el centro en el grupo poblacional de 35 a 60 años más o menos, que es donde más vemos esta distribución o esta prevalencia mayor de la enfermedad. Esto es tomado de otro estudio, un artículo de revisión, inclusive bastante interesante de lupus, y aquí vemos cómo tanto para mujeres como para hombres tenemos ese pico de edad entre 35 a 55 años, algo muy similar a lo que vemos en nuestro estudio en Colombia como prevalencia global. Y ya volviendo a nuestro estudio de Colombia, tanto en mujeres como en hombres, vemos una mayor prevalencia sobre el área andina, Antioquia y Bogotá especialmente, pero tener en cuenta que el registro CISPRO nos muestra en dónde consulta el paciente, no de dónde es oriundo, y por ende pues también somos un país en el que somos pocos reumatólogos y estamos centrados en las principales ciudades, por lo cual seguramente estos datos son afectados por esa distribución de los reumatólogos en las principales ciudades de nuestro país. Desde el punto de vista clínico y algo básico, fisiopatológico, vamos a tener una revisión muy profunda de fisiopatología con la doctora Gloria Vázquez en este módulo de Reumab Educación, pero les quiero mostrar acá cómo tenemos una susceptibilidad genética que se puede dar en algunos pacientes, algunos aspectos ambientales dentro de los cuales los rayos ultravioletas son los más importantes, y esta conjunción de una susceptibilidad genética con una exposición ambiental empieza a generar una pérdida de tolerancia inmunológica y una producción de autoanticuerpos que estarían en la fase preclínica. Ya luego en el tiempo va avanzando el proceso y la historia natural de la enfermedad, se empiezan a aumentar los niveles de autoanticuerpos y esto tiene un impacto y una repercusión desde el punto de vista clínico, empezando a presentar inflamación y daños en diferentes órganos. Y ya viene entonces una enfermedad establecida en el tiempo, se pueden presentar agudizaciones o flares, como ven aquí en la gráfica, asociados a veces a estrés, a situaciones específicas del paciente, infecciones, a exposición a los rayos ultravioleta, y empieza a generarse un daño acumulado en el tiempo. De por sí tenemos ya herramientas, vamos a ver al final de esta presentación algunas herramientas de clinimetría, y ya hay herramientas no solamente para actividad de la enfermedad como el SLEDAI, por ejemplo, sino también para qué tanto daño está acumulando el paciente por la enfermedad como lo es el SLIC. Y a medida que avanza la enfermedad en el tiempo, la paciente o el paciente pues empieza a tener comorbilidades asociadas o también que van inherentes a la misma edad, puede tener episodios infecciosos también facilitados por el tratamiento inmunomodulador que está recibiendo, viene la inflamación sistémica y la presencia de aterosclerosis y el aumento en el riesgo cardiovascular y también la posibilidad de malignidad. Entonces, como vemos en esta gráfica, la historia natural desde la fase preclínica hasta el desarrollo clínico, las comorbilidades y el consecuente impacto en la persona. La mortalidad de esta enfermedad ha cambiado drásticamente en las últimas décadas con el advenimiento de nuevas terapias y con también el mejor soporte para cuando se presentan compromisos específicos de algunos órganos. Entonces ha mejorado bastante en los últimos años.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico? Son bastante variadas y pueden, como les decía, afectar prácticamente cualquier órgano o tejido. Vemos como a nivel de la piel podemos tener lupus cutáneo agudo, subagudo o crónico. Vemos las úlceras orales o nasales a repetición que presenta el paciente y que usualmente son indoloras, la fotosensibilidad y la alopecia, al igual que como signo de examen físico el rash malar en alas de mariposa. A nivel del corazón, pericarditis, miocarditis, derrame pericárdico. A nivel del riñón, nefritis lúpica. Estos temas, tanto la parte clínica como de tratamiento, serán un módulo adicional acá más adelante, lo van a poder ver, la parte clínica con la doctora Diana Fernández y la parte de nefritis lúpica con el doctor Santiago Bernal. Pero aquí quiero como darles la imagen general para que veamos todo ese espectro general de compromiso del paciente. Desde el punto de vista del sistema nervioso puede haber psicosis, psicosis lúpica, encefalitis, convulsiones, mononeuritis múltiple, SB, delirium. A nivel del pulmón puede haber derrame pleural y en el contexto de la serositis, también derrame pericárdico con ascitis. Puede darse enfermedad pulmonar intersticial, mucho menos que en otras enfermedades. Ustedes saben que el compromiso pulmonar intersticial lo vemos más en artritis reumatoide, en esclerosis sistémica, en Sjögren, en dermatomiositis, miopatías y en vasculitis ósea ANCA. Aquí es menos frecuente el compromiso intersticial, es más de las enfermedades que previamente comenté. A nivel articular, el dolor articular inflamatorio es uno de los signos clásicos de esta enfermedad y ahí lo podemos ver con una poliartropatía o poliartralgia inflamatoria que puede llevar a la artropatía de Yacut, que se presenta por hiperlaxitud ligamentaria, y finalmente el compromiso hematológico que puede ser con cualquiera de las líneas celulares, leucopenia con expensas de linfos, trombocitopenia, anemia. Y aquí también tenemos el tema del síndrome antifosfolípido y el consumo de complemento. Y en los paraclínicos, como vemos acá, los anticuerpos antinucleares que se presentan usualmente en patrón homogéneo o periférico, y en los SENAS usualmente el anti-SMIT, el más específico para esta enfermedad. También podemos ver anti-RO y anti-LA asociados a lupus, pero también a síndrome de Sjögren, y en el contexto del lupus al lupus neonatal, y el anticuerpo anti-DNA que se positiviza usualmente cuando hay daño renal y en otros flags de la enfermedad. Aquí para ver es por la frecuencia de compromiso. En los casos en los que más compromiso hay, más del 30% de los casos con lupus presentan dolor articular inflamatorio, fiebre, fotosensibilidad y rash malar. Menos común, entre 10 a 30% de los casos, leucopenia expensa de linfocitos, fenómeno de Raynaud, serositis, compromiso renal, neurológico, úlceras orales y trombocitopenia y alopecia, y ya mucho menos común, pero lo vemos en algunos casos, la presencia de linfadenopatía, lesiones discoides, lívidos reticulares, anemia hemolítica, trombosis, lupus cutáneo subagudo y el compromiso per se del parénquima pulmonar, que es menos frecuente realmente en esta enfermedad. Vean ustedes cómo la mitad de los pacientes tienen un compromiso leve, alrededor de un 33% un compromiso moderado y severo en un 17%. Entonces, esta enfermedad tiene no solamente una variabilidad y una gran heterogeneidad en el tipo de compromiso, sino también en la severidad. Esta diapositiva para mostrarles este algoritmo que diseñé para el enfoque del paciente con dolor articular, un algoritmo que hicimos en un ejercicio Delphi con expertos reumatólogos de Iberoamérica y que luego lo probamos en un experimento clínico aleatorizado para mostrar su efectividad. Aquí en este algoritmo les quiero mostrar que ustedes pueden llegar al diagnóstico del lupus desde el mismo síntoma que es el dolor articular inflamatorio, pero también pueden llegar al diagnóstico de artritis reumatoide o de espondiloartritis con compromiso periférico o de artrosis. Entonces, vean ustedes cómo partimos de la parte superior, el síntoma que es dolor articular, si tiene características inflamatorias más intenso en la mañana y que peora con reposo, y tiene un compromiso poliarticular u oligoarticular y tiene más compromiso de manos o pies, vean que nos vamos moviendo hacia la izquierda de sus pantallas, y si seguimos en esa línea, vemos aquí que si hay más características de dolor articular inflamatorio como rigidez, dificultad para empuñar, compromiso simétrico, test de compresión positivo, pues estamos hasta ahí en el contexto de un dolor articular inflamatorio. Y si ustedes ven ahí, en donde está señalado, al lado hay una cajita donde está el rash malar, úlceras solares, fotosensibilidad, fenómeno de Raynaud y caída abundante de cabello.
Todos estos son signos y síntomas que están relacionados con lupus. Y como venimos de un contexto en este algoritmo de dolor articular inflamatorio, si el paciente tiene ese contexto, como ven ahí, hay que considerar lupus. Y entonces nos seguimos moviendo ya hacia el centro del algoritmo, viendo cómo si el paciente tiene anticuerpos antinucleares positivos, idealmente en patrón homogéneo o periférico, si tiene anti-DNA, anti-SMID positivo o consumo de complemento, en ese contexto que viene del algoritmo, pues nos haría considerar un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Para que lo tengamos en cuenta, este algoritmo nos podría ayudar a diagnosticar al paciente basándonos en el síntoma de dolor articular, que como vimos es uno de los más frecuentes en esos pacientes. Ahora, ya para clasificar a los pacientes, entonces, tenemos también criterios de clasificación. Recuerden, no son diagnósticos, son clasificatorios. Se hicieron para armar cohortes, para hacer estudios, para ser altamente específicos. Si el paciente cumple los criterios, pues nos puede indicar que pues, sí tiene la condición. ¿Por qué están compuestos estos criterios? Esos criterios están compuestos por la presencia de varios dominios, clínicos e inmunológicos. ¿Clínicos cuáles? Una manifestación constitucional como es la fiebre, que da 2 puntos, manifestaciones cutáneas como son alopecia, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo iscoide y el lupus cutáneo agudo. Cada uno da unos puntos diferentes, siendo el lupus cutáneo agudo el que más puntos da con 6 puntos. El dolor articular y la manifestación articular con sinovitis o dolor en al menos 2 articulaciones da 6 puntos. También da bastante puntaje. La parte neuropsiquiátrica, siendo 5 puntos con convulsiones el que más da, la serositis con derrame pleural o pericárdico, pericarditis, el compromiso hematológico, la manifestación renal, e inclusive pues con una nefritis clase 3 o 4 da 10 puntos, que es el puntaje de 10 el que se requiere para que el paciente clasifique como paciente con lupus. Y por el lado del criterio inmunológico tenemos los anticuerpos antifosfolípidos, ya sea cardiolipina, beta-2 glicoproteína o anticoagulante lúpico, que pueden dar 2 puntos, el consumo del complemento, C3 o C4, ambos o uno de los dos, 3 o 4 puntos, y anticuerpos altamente específicos como el anti-DNA y el anti-SMID. Entonces, con esto, si el paciente, pues importante tener en cuenta, como está en la parte verde en el cuadro, que el criterio de entrada es tener ANAS 1 en 80. Entonces, con esos ANAS 1 en 80, uno empieza a mirar cada uno de los ítems. Los ANAS son una prueba muy sensible, no tan específica, y al ser muy insensible, pues si es negativa, no tendría criterio de entrada para llegar acá a clasificar. Entonces, para que lo tengan en cuenta como un punto clave para aplicar estos criterios de clasificación. Y ya para ir cerrando, esto solamente quiero dejarlo comentado porque pues va a haber una revisión específica sobre lo que es el tratamiento del lupus. Y acá quiero comentar cómo, de acuerdo a si es leve, moderado o severo, como vemos acá en la gráfica, tenemos en una forma transversal a los antimaláricos, en este caso se anota ahí la hidroxicloroquina, que aplica para todos, es decir, todo paciente con lupus debería recibir antimalárico, dado su excelente efecto en control de la enfermedad, en disminución de mortalidad y en control de diferentes dominios. Y ya, si el lupus es leve, están los corticoides, que pueden ser orales o parenterales. Si el paciente tiene lupus moderado o severo, pues idealmente pulsos de corticoides. Para lupus leve a moderado estaría metrotextato y azatioprina como medicamentos inmunomoduladores. Para lupus moderado a severo, aquí en esta gráfica está belimumab, pero también tenemos ya una nueva opción terapéutica como lo es anifrolumab, biológico también diseñado específicamente para lupus como belimumab, y que ya empezamos, digamos, a conocer y a tener más información desde ensayos clínicos y desde información clínica como tal de investigación. Aquí también están los inhibidores de calcineurina, el micofenolato y la ciclofosfamida ya para lupus severo, y el rituximab con uso off-label, a diferencia de belimumab y de anifrolumab, que tienen indicación específica para uso en lupus. Entonces, como ven, tenemos ahí un espectro de medicamentos que profundizaremos en otro módulo más adelante de esta enfermedad. Y finalizo con recordar que, pues como todo en reumatología, buscamos tener una forma objetiva de medición, está la clinimetría. Entonces tenemos la clinimetría para evaluar actividad, tenemos herramientas de calidad de vida como SF36, como el FACIT, el Lupus Pro, SLE Cool y Lupus Cool. Son para calidad de vida, pero también evaluamos con exámenes de laboratorio como el anti-DNA y el complemento, que prácticamente se lo pedimos a todo paciente en las valoraciones que tenemos, ya sea en urgencias o en consulta externa para evaluar actividad de la enfermedad, evaluaciones globales de actividad general como ECLAM, SLAM, SLEA-2K y VILAC,
y son las que también vemos en los ensayos clínicos de los nuevos medicamentos que se han venido desarrollando, y ya evaluación órgano específica como lo es el CLASI, o es ya la evaluación específica con biopsia renal para evaluar la estadificación entre 1 y 6 de la histopatología de la biopsia renal. Entonces, esas son algunas de las herramientas que empleamos para el seguimiento de los pacientes con lupus. Finalizo invitándolos para que compren este libro, Reumatología Práctica, para que lo busquen. Esta es una obra que hicimos desde la Asociación Colombiana de Reumatología con un grupo de colegas editores y con Editorial Celsus. Lo pueden encontrar en celsus.com, en la página de la editorial, y allí pueden acceder a información actualizada de todas las enfermedades reumáticas. Es un libro bastante completo que hemos diseñado desde Asorreuma para toda la comunidad médica interesada en reumatología. Un gusto para mí entonces estar abriendo este módulo sobre lupus eritematoso sistémico, en el cual participarán más colegas y que espero que sea de gran provecho y aprendizaje para ustedes. Los dejo con mis redes sociales y con una foto del hospital donde tengo el gusto y la fortuna de trabajar, como lo es el Hospital Universitario San Ignacio en el campus de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por su atención y espero que sigan viendo nuestros módulos y que sigan muy activos en ReuMap, su aplicación de reumatología, el reumatólogo en su bolsillo. Gracias.